Hermanos, cuando empecé a leer este pasaje, a revisar este pasaje, me he dado cuenta, y creo que todos somos conscientes como hemos cantado, nosotros hemos recibido mucho, hemos recibido en abundancia de parte del Señor. Versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Hemos recibido abundantemente, hemos recibido de la gracia de Dios, hemos recibido del amor de Dios, hemos recibido el perdón, la misericordia del Señor. Hoy por su gracia, por su amor, somos sus hijos. No porque hemos logrado algo, no porque nosotros cumplimos ciertos requisitos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Verso 4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oremos. Bendito Señor, Padre nuestro, ahora Señor, tenemos tu palabra en nuestras manos, tenemos la oportunidad de leer, de meditar, de reflexionar. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo, para que podamos nosotros entender lo que tú nos quieres decir. Necesitamos de tu ayuda. En nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, como dijimos al principio, hemos recibido en abundancia de parte de nuestro Dios, de parte del Señor. Ser hijo de Dios es una gran bendición. Ser hijo de Dios también demanda una responsabilidad, un compromiso. Y eso es lo que vemos aquí en el pasaje. Si bien es cierto, es una bendición, si bien es cierto que por su amor, por su gracia y su misericordia, somos sus hijos, pero eso también a nosotros, o de nosotros, se requiere compromiso, se requiere fidelidad. En el pasaje que hemos leído, vemos algunas cosas. No vamos a predicar todo el pasaje, para conectar un poco, porque la prédica es del verso 11, voy a resumir algunas ideas para tener en cuenta.
Quien ha sido declarado hijo de Dios tiene la necesidad de purificarse, llevar una vida genuina, llevar la pureza en su vida. El versículo 3 dice eso, ¿no? Porque Dios es puro. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que ha nacido de nuevo, el que ha recibido esa bendición, el que ha sido llamado hijo de Dios, tiene esa responsabilidad: purificar, llevar una vida de pureza. En segundo lugar, quien está en Cristo y ha recibido por gracia la provisión para el pecado, se mantiene sin practicar el pecado. El versículo 6 dice que el que ha conocido a Dios no practica el pecado. Entonces, estamos viendo, ¿no? Lleva una vida de pureza. Verso 6, no practica el pecado. Versos 7 al 10, practica continuamente, cotidianamente, la justicia y el amor. Eso es lo que reitera una y otra vez. Practica cotidianamente la justicia y el amor, porque Dios es justo, también dice eso, ¿no? En cuarto lugar, practica un amor sincero, un amor genuino. Entonces, no basta decir que uno es cristiano, que uno es hijo de Dios, que uno es miembro de una iglesia, sino debe llevar en su vida estas características: llevar una vida de pureza, dejar de lado el pecado, practicar continuamente la justicia y el amor, y que ese amor sea un amor práctico, un amor sincero. Versos 11 al 8. El que ha nacido de nuevo debe reflejar el carácter de Dios. Si Dios es puro, como dice el verso 3, el cristiano, el hijo de Dios, debe llevar una vida de pureza. Si Dios es justo, como dice el verso 7, el que cree o el hijo de Dios debe practicar la justicia. El que es nacido de Dios no puede ni debe pecar, lo que nos decía el verso 9 en adelante. Muy por el contrario, el contraste de todo esto tenemos aquí en el verso 6, dice: todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido a él. El que practica el pecado es del diablo, dice el verso 8. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama, dice, no es de Dios, el verso 10, el verso 15. Entonces, nuestro cristianismo debe ser genuino, debe mostrarse en una vida de obediencia, de servicio al Señor. No basta de palabras, no basta solamente de conocer, de decir que uno conoce al Señor. Entonces, en ese contexto tenemos el verso 11 en adelante. ¿Qué más dice, no? Si, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Ya, somos llamados hijos de Dios. Muy bien. ¿Qué involucra eso? Ya lo hemos dicho, ¿no? Vida de pureza, apartarse del pecado, practicar la justicia, que el amor sea sincero, que sea algo práctico, algo visible, algo tangible. Esto es lo que vemos en la primera parte. Entonces, la segunda parte que nos corresponde, la reflexión, yo lo he llamado la segunda parte, manifestaciones visibles que indican la realidad de la salvación. Manifestaciones visibles que acreditan nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo tiene que ser visible, tiene que ser algo práctico. Entonces, el que ha nacido de Dios, el que ha sido llamado hijo de Dios, ¿qué hace? Aguarda la manifestación de su Salvador y tiene la esperanza de ver tal como es Él. Como decía el verso 2,
aguarda la manifestación de su Señor, aguarda la venida de Cristo, tiene la esperanza de ver tal como es Él. 1 Corintios dice, capítulo 13, dice que ahora nosotros lo vemos como en un espejo, como una sombra, mas cuando Él se manifieste, lo veremos cara a cara. El apóstol Juan dice aquí eso, el versículo 2, el que ha sido llamado hijo de Dios, entonces aguarda la manifestación de su Salvador, de su Señor. Tiene la esperanza, como decíamos, de ver cara a cara, ver tal como es Él. Y la segunda parte dice, y ser semejante a Él. Ser semejante a Él. ¿Cómo es nuestro Señor? ¿Cómo es nuestro Salvador? ¿No les dijo cuando en la resurrección, en la ascensión, estaban mirando los discípulos y unos ángeles? ¿Por qué ustedes miran? Así como se está yendo, así va a venir por ustedes. ¿Cómo se fue Él? Con cuerpo glorificado, triunfante, victorioso. Así como lo han visto irse, así va a volver. Dice que nosotros seremos semejantes a Él. 1 Corintios 15 habla de esto, que nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Entonces, esa esperanza tiene el Hijo de Dios. El que ha sido llamado Hijo de Dios tiene esa esperanza, aguarda, como decíamos, la venida de su Señor, la manifestación de su Señor. Mientras aguarda ese día, mientras aguarda a su Señor, entonces debe caracterizar su vida en algunas cosas concretas, que ya hemos dicho, ¿no? La primera parte, la pureza, el rechazo al pecado, la práctica de la justicia, el amor práctico. O sea, mientras aguarda, mientras espera la manifestación de su Señor, el cristiano debe ser práctico, debe poner en práctica su cristianismo. Entonces, verso 11 de este capítulo que leyó nuestro hermano Víctor, nos decía, este es el pensamiento central. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es ese mensaje? Que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que ustedes han escuchado desde el principio. Creo que hace como 2 semanas o 3 semanas predicamos esto. La primera prédica trataba acerca el que dice conocer, el que dice andar en la luz. Ahora ya no es el que dice, ahora es el que es llamado, el que ha sido llamado como hijo de Dios. ¿Qué debe hacer ahora? Entonces tenemos aquí esto, ¿no? Entonces este es el mensaje que ustedes han recibido, han oído, han escuchado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora desarrolla ese tema de amarnos unos a otros. ¿En qué consiste eso de amarnos unos a otros? Entonces, manifestaciones visibles de la vida cristiana. La primera lección para nosotros es que el Hijo de Dios, el que ha sido llamado, el que es llamado Hijo de Dios, ¿qué debe hacer? Promueve y practica la justicia. Promueve y practica la justicia. El verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hay un paralelo entre las obras malas y las obras justas. El que ha sido llamado Hijo de Dios, el que ama, debe practicar la justicia. Tenemos el ejemplo aquí, el modelo. Alguien hizo lo justo, lo correcto, y por ser
o por hacer lo justo, lo agradable al Señor, le ha costado su vida. Su hermano lo mató. Primer ejemplo. Entonces, el que dice ser hijo de Dios o el que ha sido llamado hijo de Dios debe practicar la justicia, debe ser justo en su trato, debe ser justo en su trabajo, en su casa, en la calle, en la iglesia, en el colegio, donde esté. El que ha sido llamado hijo de Dios debe practicar la justicia. A eso el Señor nos ha llamado. Abel ofreció un sacrificio agradable al Señor, una ofrenda agradable al Señor. Caín no lo presentó como su hermano. Y a raíz de eso, en vez de arrepentirse, él se enoja para su hermano, como si su hermano tuviera algo que ver. Un contraste tenemos aquí entre las obras malas y las obras justas. Entonces, al cristiano debe caracterizar la práctica de la justicia. Entonces, el que ha sido llamado hijo de Dios, sus obras de éste son justas, transparentes, aprobadas por Dios, porque Dios aprobó la obra o la ofrenda de Abel. Entonces, debe ser una persona aprobada por Dios. Busca agradar a Dios. Vive para Dios. Busca hacer la voluntad de Dios. Si tiene trabajadores, trata bien a sus trabajadores. Si es superior, si es jefe, trato justo, trato igualitario. Paga bien los salarios, salarios justos. Paga sus tributos. Donde va, lleva el amor de Dios y siempre está listo para obrar según la justicia. Eso es ser justo. Donde va, lleva el amor de Dios y está dispuesto a practicar la justicia. Sus vecinos le conocen como un vecino amoroso, vecino justo, vecino correcto, un vecino digno de imitar. Está dispuesto a pagar el costo, está dispuesto a sufrir por su práctica de la justicia. Ese es ser justo. No por el temor, no por el miedo, ya mejor me quedo callado o me alineo con los demás y para, no sé, protegerme, no vaya a ser que me pase algo, no vaya a ser que me despidan, no sé. Eso no es ser justo. A veces por esos temas uno se parcializa, se hace a un lado, se disimula. Eso no es ser justo. Entonces, creo que es el verso 13, justamente, es bastante lo que pide aquí. O sea, Abel, en el principio, ofreció un sacrificio, una ofrenda agradable al Señor, aprobado por Dios. Y a raíz de eso, perdió la vida. Entonces, el versículo 13 pide a todos los que son llamados hijos de Dios lo siguiente: hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. No se sorprendan, no se extrañen si el mundo los odia. Mira, el primero, por ser justo, murió. Y no solo él, bueno, si se tratara de citar ejemplos, habría que ir, no sé, Hebreos 11, una larga lista, y no es todo, ¿no? Por creer en Dios, por su fe, han perdido la vida, han derramado su sangre, etc. Entonces aquí dice, hermanos, el verso 13, no se extrañen, no se sorprendan si el mundo los odia. Y creo que los primeros versos decía que justamente esas obras malas o ese odio viene porque ellos no lo han visto, no lo han conocido.
Ellos no son de Él, por eso actúan así. Como que Caín, como si fuera el hijo de la maldad. Así también describe el pasaje. Entonces, no se sorprendan, no se extrañen si el mundo los odia. Ahora, eso de sorprenderse, eso de extrañar por el odio, por el rechazo de parte del mundo hacia el cristiano, no es por un cierto tiempo, no es porque ya un día ya pasé la prueba y ahora ya amor y paz. Esta es una demanda constante, permanente, el tiempo presente aquí. Imperativo presente, no os extrañéis. Algo constante, permanente, día tras día. Mientras aguardamos, como decía el verso 2, el que ha sido llamado hijo de Dios aguarda a su Señor. Tiene la esperanza de ver cara a cara cómo es Él y va a ser como Él, dice. Mientras aguarda, no importa por practicar la justicia, por ser justo, aún va a sufrir. Y si sufre, que no se sorprenda, porque antes que Él, otros han sufrido. Y el mejor ejemplo del sufrimiento, creo que es nuestro Señor Jesucristo. Más adelante va a decir también eso, que Él fue ejemplo de amor, se dio a sí mismo. Entonces, como que nos alerta, ¿no? Como que nos prepara, si es que hay alguna dificultad en el mundo, alguna prueba, mientras aguardan a su Señor, no se sorprendan si hay tiempos difíciles. Si el mundo los odia, no se sorprendan. El siguiente, entonces, la primera parte, como hemos dicho, el que ha sido llamado hijo de Dios, o el que es hijo de Dios, o el cristiano, el que ha nacido de nuevo, promueve y practica la justicia. Pase lo que pase, practica la justicia. No importa los tiempos, no importa las circunstancias, practica la justicia. Y pone algunos ejemplos quienes han sufrido por seguir obras malas. El contraste en este caso es, Caín. En segundo lugar, el que ha sido llamado hijo de Dios demuestra un amor práctico. Si el mandamiento es, como dice el verso 11, este es el mandamiento que han escuchado ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si este es el mandamiento, entonces la consecuencia es del verso 14 en adelante, que el Hijo de Dios, el cristiano, demuestra un amor práctico, algo concreto. No basta con saber, no basta con decir, no basta con creer que uno es hijo de Dios, que uno es cristiano, que uno es justo, que practica la justicia. No basta con decir que uno ha pasado de muerte a vida, como también dice el pasaje. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, el verso 14, porque amamos a los demás. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama, ¿qué dice? Verso 14. El que no ama, ¿qué dice? ¿Están conmigo todavía? Ya. El verso 14. El verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, ¿cómo sabemos que uno está practicando ese mandamiento del amor que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante?, le dijo un religioso. El mandamiento del amor, Mateo 21. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. El segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo.
De eso depende toda la ley, dice, el mandamiento del amor. Entonces, el versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque amamos. Uno puede decir, sí, yo amo, sí, hermana. Te amo, hermano, Dios te bendiga, que te vaya bien. Ahí termina todo, ¿no? Va más allá el texto, después va a decirlo. Debe ser algo concreto, algo práctico. Creo que el verso 17 dice eso. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede decir que ama a Dios? ¿Cómo puede decir que ama a su prójimo, pudiendo hacer? No lo ha hecho. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida? Que amamos a los hermanos. ¿Solo de palabras? No. Algo práctico pide. Entonces, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el cristiano, debe reflejar en su vida un amor práctico. Verso 15, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Wow. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Solo odiar es homicida. De esto podemos hacer de repente otro sermón aparte. ¿Qué significa odiar? ¿Cómo es eso que uno que se llama hijo de Dios puede odiar? ¿O cómo uno puede decir que ama a su prójimo y puede odiar? Yo creo que aquí tiene que ver algo, lo que llaman el currículum oculto. A veces con nuestras palabras decimos una cosa y con nuestras acciones mostramos lo contrario. Yo creo que tiene que ver algo de eso aquí. Puede ser el trato, puede ser el gesto, puede ser la indiferencia, la forma como miramos, la forma como hablamos. En algunos casos pueden ser hasta insultos, calificativos, etiquetas, etc. Pero también creo, tiene que ver algo aquí. Si tú amas a tu esposa, si tú amas a tu hijo, ¿tú vas a hablar bien de tu esposa, de tu hijo, o vas a hablar mal? Yo creo que también tiene que ver con eso. Si tú realmente amas, ¿vas a hablar solo lo negativo? Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos otros hermanos de otras culturas. En América Latina o en el Perú, una evaluación, cuando viene una evaluación, es el fin del mundo. Todos están tensos, ya no saben qué hacer. Y el evaluador viene y tú solamente encuentras, solamente mira lo negativo, no hay nada de bueno, que esto falta, que esto, aquello. Así es la evaluación en el Perú, en todos los ámbitos. Porque yo he sido evaluado como profesor con otra persona que ha estudiado en otro sitio. Hermanos, el primer año he salido jalado, desaprobado. No tenía competencias para ser profesor. Me dijo, tienes conocimiento, hablas mucho, das bastante conocimiento. Eso no es ser profesor. Entonces, ¿qué me falta? Entonces dije, después de un año, ¿podrías darme una oportunidad más? Y me dio una oportunidad más. Bueno, gracias a Dios, pasé. Pero así raspando. ¿Qué es lo que he visto ahí? Que este profesor de carrera
No es que empieza diciéndote, mira, tú te has parado así, eso no es la forma de pararse. Mira, tú has hecho esto y está mal. Él no empieza así, por lo menos no empezaba así. Yo te felicito porque, bueno, esto está muy bien, pero se puede mejorar. Mira, esto de aquí me pareció interesante, pero por eso me decía, ¿no? O sea, tú tienes conocimiento, pero aquí no se trata de demostrar que uno tiene conocimiento. Tiene que conectar con la gente, tiene que dialogar con la gente. No se trata de ser, no sé, como una grabadora, vas a dar toda la información y los otros están ahí tranquilitos, sentaditos, y no se trata de eso. Entonces yo vi ahí, y él me dijo, ¿no?, que la evaluación para ellos, en su cultura, es normal, es de todos los días. Y no es que ellos están temblando ante una evaluación, ante una prueba, viene el evaluador, no están así. Más bien ellos, el evaluador viene para hacer una retroalimentación o un feedback que llaman. Viene para eso. Ya mejora esto, trabaja esto, para la próxima, viene para eso. Para animar que está trabajando, que está haciendo bien las cosas, lo que falta, tiene que seguir mejorando, tiene que seguir trabajando. A veces en la cultura en que vivimos no es así, el especialista ya empieza por lo malo, entonces ya, ¿qué ánimo vas a tener? La próxima viene, entonces, ya viene, ya, entonces, ¿qué te vas a hacer, no? Entonces, ese es el tema que he visto en la vida o en mi experiencia, ¿no? Estábamos refiriéndonos a hablar mal de nuestros seres queridos. El que realmente ama a su esposa o a su hijo, en vez de hablar mal, debería acercarse y decir, vamos a hablar un momento, ¿qué está pasando aquí? Estoy escuchando esto, ¿qué me puedes decir tú? Tampoco de frente le vamos a, y eso también los educadores, los psicólogos hablan. Si a tu hijo, tú te has enterado algo de tu hijo y desde el arranque tú le caes, ya perdiste la confianza. Nunca más va a confiar en ti. Tienes que ser empático, tienes que ponerte en su lugar de él, conversar, dialogar, ganarte a tu hijo o a la persona con quien quieres, no sé, discipular, animar, ayudar. Tienes que ganarte a la persona. Entonces, si realmente amamos, entonces no podemos estar hablando mal de uno. Mejor decirlo de frente. Solamente así la situación va a mejorar, va a cambiar. Porque si solamente se habla, se dice, nunca se atreve a... Si yo nunca me atrevo a mi hijo a decirle algo, que él está haciendo algo malo, no va a cambiar. Y eso yo no creo que sea, eso no es amar, ¿no? Es pasar por alto, no sé, ignorarlo, ya, bueno. No se trata de eso. Entonces, creo que hay varias formas, creo, de mostrar, no sé si hablar el rechazo, el odio, no sé cómo dice el texto, pero también revisando esto, como dije, puede ser otra prédica de esto, pero ya que había un poco de... para revisar este pasaje, recordé las palabras de nuestro Señor en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho en Mateo 5, 21. Mateo 5, 21. No sé si en mi vista o el reflejo, pero tengo dificultades aquí para verlo. Puede ser también la edad, ¿no? Sí, mucha virtualidad, pues. Así es. A ver, 5:21 de Mateo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio,
tú tonto, tú no sirves para nada, a veces en la ira, en el enojo, ¿no? Tú eres tonto, tú eres esto, lo cual. Si alguien dice necio en su enojo, en su ira, dice aquí el pasaje, a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En este término fatuo he encontrado varias traducciones. Dice que si le dices insensato, imprudente, también tiene que ver con eso, pero habría que estudiarlo bien, como dije, otro tema para revisar aquí. Pero el tema es que si uno se enoja, ya, no necesariamente tiene que ser Caín y matar a su hermano, ¿no? Eso es lo que Jesús aquí en el Sermón del Monte expresó respecto al odio o a la venganza, etc. Entonces, la forma de nuestra corrección, la forma de nuestra amonestación debe ser distinto, con amor. Si el mandamiento es el amor, entonces la corrección también debe ser con amor. Gálatas 6:1. Ustedes que son espirituales y si se dan cuenta que alguien ha incurrido en alguna falta, no le dice caigan con fuerza. Corrijan con amor, con paciencia. A eso nos llama la palabra del Señor. A continuación, como un ejemplo de amor práctico, como un ejemplo supremo, en este caso, en el verso 16, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Con esto ya vamos terminando. Verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y ahora nos pide, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si Él, si tu Señor, si tu Salvador, a quien tú estás aguardando, a quien estás esperando, purificándote, a quien estás esperando con todas las expectativas de ver cómo es lo que lees en la Biblia respecto a Él, respecto al cielo, respecto a la vida eterna. Entonces, mientras aguardas, entonces debes también poner tu vida por los hermanos. Bastante, ¿no? Él sacrificó su vida, se dio a sí mismo, se ofreció voluntariamente. Y tú también debes poner, dice el texto, tu vida por los hermanos. Ese es el verdadero amor, sacrificarte, ponerte en lugar de él, de la persona, todo esto. Hermanos, aquí nomás hay bastante trabajo que hacer. ¿Cuánto podemos hacer? O sea, dedicar tiempo, orar juntos, caminar, compartir algo, animarnos mutuamente, con amor, dice, ¿no? Este es el mandamiento que han escuchado desde el principio, que os améis unos a otros. Ese es el mandamiento. Entonces, si ustedes aman, entonces deben darse, así como Cristo se dio. Pero eso tiene que ser en algo práctico. Ya el verso 17 ya hemos visto, el que tiene y teniendo la oportunidad de ayudar, no le ayudó a su hermano. Entonces, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Verso 18, hijitos míos. Un trato pastoral, un trato cariñoso, un trato amoroso del apóstol Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Reitera aún más, ¿no? No solo de palabra amemos, como decía al principio. Qué bien que has venido, Dios te bendiga, que te vaya bien. Es más que eso, más que eso. Finalmente,
verso 19 en adelante, estas prácticas que está mencionando aquí, el amor práctico, el darse por su hermano, el sacrificarse por su hermano, todo esto debe ser algo genuino, algo verdadero. No para aparentar, no para autojustificarse. Tiene que ser algo genuino, algo verdadero. Verso 19 en adelante. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y el que sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, para cerrar el tema. Este es el mandamiento, el versículo 23, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha amado. Amor genuino, sincero, verdadero, el amor de Jesucristo. No de apariencia, no de así para... ¿no? El amor de Jesús fue algo genuino, algo verdadero. Por eso Él fue a la cruz, porque te amó a ti, me amó a mí, por amor a nosotros. El capítulo 3 empieza diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Por su amor estás sentado aquí. Por su amor estoy parado aquí ahora. Sino, ¿dónde estaríamos? Por su amor somos hijos de Dios. Y como tal, tenemos la responsabilidad de reflejar, de proyectar, de mostrar el amor de Dios en algo concreto, en algo práctico. La expresión de Juan en esto, es decir, en la vida que practica el amor, conoceremos que somos de Dios. La sinceridad de este amor hacia los hermanos se prueba mediante obras, un amor sin hipocresía. Esta seguridad no es algo subjetivo, sino algo genuino, algo práctico que reafirma nuestro cristianismo. Habla del corazón como si fuera una autoridad, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que Romanos 2:15 dice que cada ser humano tiene en su corazón la ley escrita. Es el que aprueba y desaprueba nuestras acciones. Haces algo malo y tú mismo te sientes mal con tu conciencia, ¿no? A veces después te empieza a lamentarte, no sé. Entonces, dice cada ser humano tiene en su corazón la ley escrita. Entonces, como que aquí también esas acciones que hemos leído aquí en 1 Juan 3, también habla de eso. O sea, uno tiene que estar tranquilo con su conciencia. Tu conciencia, si no te acusa tu conciencia, entonces tenemos comunión con el Padre y podemos pedirle a Él, porque estamos en paz, tenemos comunión con Él. Y por encima de nuestro corazón, por encima de lo que puede decirme el corazón, está la omnipresencia de Dios, que Él que conoce todo, aunque yo puedo decir, sí, estoy bien, sí, estoy en lo correcto, hice bien, podría justificarme, pero por encima de lo que yo pueda aprobar está el conocimiento de Dios, la presencia de Dios. De eso nadie se escapa. Entonces, el tema aquí es que nuestro cristianismo tiene que ser genuino, tiene que ser verdadero, el amor tiene que ser algo práctico. Y eso también se refleja
en nuestra conciencia, en nuestro corazón, pero hay alguien por encima de ello que también está viendo todo lo que hacemos. Entonces, hermanos, tenemos bastante tarea. ¿Qué podemos hacer por la persona que está sentado delante de nosotros? ¿Qué podemos hacer por la persona que está a nuestro lado o detrás de nosotros? ¿Qué podemos hacer? Solamente decir, Dios te bendiga, qué bien que has venido, me alegra verte. Nos vemos el domingo, nos vemos en el servicio virtual. ¿Queda ahí? Estoy animando algunos ministerios. Hermanos, tenemos que volver a nuestras primeras obras. ¿Qué se hacía al principio, al inicio de esta obra? ¿Qué se hacía? Estamos pasando por alto. Yo cuando llegué, recién bajadito, la gente se quedaba. ¿Y en qué se quedaba la gente? ¿O para qué se quedaba la gente? Para orar, para compartir, se vendía algo, se tomaba algo y la gente se quedaba. Como que después del COVID, creo que no solo aquí, en otras partes también estamos luchando con eso. ¿Cómo retomar eso? Justo en este trabajo estábamos analizando, reflexionando. Después del COVID nadie daba abrazos. Ahora ya están abrazando. Nosotros trabajamos con niños y adolescentes, ¿no? Con adolescentes. Venían los niñitos, te abrazan los niñitos. Pero todavía falta, como dicen, el face to face, eso falta todavía. Que después de COVID hemos quedado así. Entonces, tenemos que retomar las primeras obras. Yo hablo de vez en cuando con la hermana Shirley. Ella me dice, antes nosotros vendíamos para generar, que hacíamos esto. Entonces yo le digo, pero hermana, no sé, ¿cómo sería el domingo, mientras yo estoy predicando y de repente mi esposo va cocinando? ¿Cómo estoy pensando cómo hacer? A veces ella me dice, no, pero ¿por qué no cocinas el sábado a las 5, no sé, 6 de la tarde? Llama al ministerio de alabanza, llama a los adolescentes, no sé, jóvenes que vengan, que te ayuden, ahí cocina y para el día siguiente está listo. Son formas. No he ido todavía a Estados Unidos, no sé, no creo que vaya, estoy bien en mi país, pero me cuentan los que han ido. Un amigo ha ido por tema de estudio, llegó a una iglesia y ¿qué es lo que pasó después del culto? Un hermano se acercó y le dijo, te invito para ir a compartir. Se fueron a compartir, o sea, a almorzar. Dice que ahí tienen esa costumbre, alguien llega o le hacen quedar o salen a compartir algo. Entonces, bueno, son cosas que cuentan o experiencias que cuentan los que han salido del país. Entonces, como decía, aquí hay bastante trabajo. ¿Qué podemos hacer? Entonces, con esto termino. ¿Qué podemos hacer porque está a nuestro lado, delante de nosotros, detrás de nosotros? ¿Qué podemos hacer? Hermanos, por si acaso, esto no es para líderes solamente, es para todos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Los que son hijos de Dios, ¿qué más aparte de reunirse? ¿Qué más aparte de saludarse? ¿Qué más pueden hacer? Porque el amor, dice, debe ser práctico. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, la tarea es para todos. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias por esta palabra tuya. Perdónanos, Señor, si tal vez por las circunstancias o por nuestros compromisos dejamos de lado buenas prácticas o buenas costumbres que tenían los primeros cristianos. Ellos oraban juntos, perseveraban en la doctrina, en la palabra, compartían, celebraban la cena.
se amaban unos a otros. Tu palabra dice que los que tenían más vendían sus propiedades, traían a la iglesia tuya para ayudar a los que menos tenían. Y también recordamos cómo ha surgido, cómo se ha plantado esta obra tuya, esta iglesia tuya. Todavía hay varios hermanos que han estado desde el principio, probablemente ellos más que nosotros, recuerdan esos años. Creo que es tiempo de que podamos retomar esas buenas prácticas que puedan unirnos, puedan realmente fortalecernos, que podamos animarnos, fortalecernos unos a otros. Perdónanos, Señor, por haber descuidado este mandamiento tan importante de amarnos unos a otros. Necesitamos de tu ayuda. Guíanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.